ningún tipo de visión, sobran los diarios especializados que traen información. Uno está hablando desde el ámbito financiero al cronista comercial, que tienen información sobre qué es lo que está sucediendo en el mundo y eso, si lo sé interpretar, me puede dar una posibilidad de anticiparme. Ahora, realmente, ya viendo nada más que los índices a nivel global, la evolución de los activos, puedo estar viendo qué es lo que se interpreta a nivel mundial sobre el futuro de este mundo y con la subjetividad que uno tenga en la visión de los hechos políticos, realmente quizás lo político tiene mucho que ver, pero los fundamentos de la economía son los que en definitiva determinan el rumbo de las variables económicas. Y en ese sentido, también hay un dicho, todo lo que baja sube y todo lo que sube baja. Significa que tranquilamente podemos estar viviendo una situación que ya se está dando a nivel internacional de recesión, pero no quiere decir que el mundo va a desaparecer ni nada va a valer nada, sino que sea una buena oportunidad. Está para posicionarse en activos que se han abaratado pensando en la recuperación posterior. Para ubicarlos, el día 20 de marzo del año 2020, las acciones de YPF en el mercado de Nueva York bajaron a un valor cercano a los 3 o 2 dólares y algo. Hoy las acciones de YPF están en 6 dólares. Hay veces que un acontecimiento mundial, un shock exógeno o una situación de recesión hace que activos que deseo incorporar, porque me parece que sus fundamentos llevan a que correspondan tenerlos en una cartera con la emisión de mediano y largo plazo, se abaraten tal de que pueda posicionarme en ellos en forma mucho más barata, como quiero decir recién, abaratarse, de forma más conveniente que teniendo valores mayores. No es YPF justamente un activo que estoy planteando como que uno incorporaría en una cartera, sino otros activos como la empresa que nombraba antes del break, la de Bioceres, que estaba repasando su evolución de precio y si es abril del año pasado que comenzó a cotizar, realmente salió a la bolsa de Nueva York, su valor estuvo en pesos en Argentina en los 2.900 pesos y el pico de cotización acá hace el 24 de agosto fue de 8.700 pesos. O sea que la suba de precios fue importante. Si uno dijera qué empresa me gustaría tener, y una empresa que se dedique a la tecnología vinculada con el agro, que ha tenido autorización de la colocación de sus productos, resultado de sus innovaciones tecnológicas en el mercado norteamericano, en el mercado brasileño, y eso hace que, entonces, llamémoslo, esos productos modificados, mejorados a partir de su intervención, permiten crear un producto de exportación que se coloque en el mundo y ellos mismos colocar semillas en otros mercados. Entonces, no es Monsanto, es una empresa local que tiene muchísimo para recorrer hacia arriba. Ahí estaríamos en los fundamentos. ¿De qué? Del sector y de la empresa, más allá del contexto internacional, que me puede llevar a que el precio de ese activo tenga un ajuste, quizás tenga un ajuste que lo lleve a valores otra vez cercanos a los 4.000 o 6.000 pesos y que la haga mucho más comprable que lo es un valor de 8.000 pesos. Seguramente sí, por un hecho, y acá pasamos al contexto local, contexto internacional, ahora pasamos al contexto local, e incluso creo que el contexto local es mucho más conocido para todos. Un hecho que es el estar radicada en una economía con desequilibrios estructurales no resueltos y con una política económica errática, tan errática que uno todos los días se entera de alguna medida que va en contrasentido con otra. Por ejemplo, no creo que todos estén enterados de una medida del Banco Central del jueves pasado. Los días jueves a la tarde, 5 de la tarde aproximadamente, se reúne el directorio del Banco Central. Ahí, últimamente lo que se hace es subir tasas de interés. Hoy la tasa de política monetaria está en la que marco en el punto 5, 69,5%, una efectiva que se la lleva cerca del 90%, pero lo que quiero destacar de esta reunión del jueves fue la aplicación, la decisión de tomar una sobretasa
de aplicar una sobretasa al financiamiento para los productores de soja que no liquiden el stock que han declarado que tienen almacenado. Creo que pueden guardarse hasta un 5% de ese stock. Si no han liquidado el total, se les aplicaría una sobretasa en su financiamiento, lo cual no sé si es constitucional, pero más allá de eso, esa discriminación, por un lado les di el dólar de 200 para que liquiden, y por otro lado les digo, si no liquidan les cobro una tasa de interés más cara, lo cual es discriminación total por cliente en una entidad financiera. Habría que ver, pero como es una medida A, supongo que es un tipo de medida A, que es de cumplimiento obligatorio para parte de las entidades financieras, y lo dicta justamente la entidad rectora del mercado de intermediación financiera, entiendo que será de cumplimiento efectivo por todos los bancos y se aplicarán. Estarán los productores agropecuarios que presentarán judicialmente un recurso frente a esa discriminación en términos de tasas, pero pasaríamos a judicializar la tasa de interés de un banco. O sea, ese tipo de medidas es lo que puede hacer que un productor agropecuario diga, ¿saben qué? Vendo el campito, me compro uno en la zona del sur de Brasil, Uruguay o Paraguay, y vendo soja a $500 y la cobro a $500 menos el impuesto del 12% en el caso de Uruguay, y me quedo con 440 y pico en los bolsillos. Entonces, los desequilibrios estructurales de Argentina, si estamos hablando de inversión en bolsa y sobre todo en Argentina, es un tema importante porque nos va a llevar a algo que teóricamente tienen que haber visto en las materias que han cursado, que se llaman ajustes. Sobreentiendo que todos, por ser de licenciatura en administración, pasaron por macroeconomía, y esto implica que quienes haya dado la asignatura, presentar lo que son desequilibrios de balanza de pagos, un desequilibrio estructural, y el desequilibrio estructural de balanza de pagos lleva a o un ajuste de precio, con una posibilidad de aumento de tipo de cambio nominal oficial de por lo menos un 40%, o un ajuste de ingreso, que significaría baja de gastos, cosa que Massa ha comenzado a realizar, una baja de gasto nominal que realmente no es ni el 1% del gasto total del sector público, pero por lo menos ha comenzado a hacer esos anuncios. Por otro lado, me voy a estar encontrando con manifestaciones en la calle pidiendo que haya incrementos de planes sociales, mantenimiento de subsidios y todo lo que corresponde. Entonces uno diría, esto por lo menos es un sentido al cual se está apuntando. Hay que ver si efectivamente se da. Combinando con esto tendrían que estar unas bajas de transferencias, que serían las bajas de los subsidios. El tema es, ahora lo voy a plantear, esta baja de subsidios significa menos planes por un lado, pero al mismo tiempo está la energía, cosa a la cual había hablado hace unos minutos, que el costo de la energía se va a incrementar, la necesidad de subsidios sería mayor. En vez de ese sentido, estamos comenzando a plantear un aumento, una disminución en los subsidios en la energía, cosa que se empieza a implementar ahora en las facturas que comenzarán a recibirse en este mes o el mes próximo. Eso va a estar implicando una mayor presión en términos del ingreso de la población, en términos del presupuesto restringido de la población, a tener que abonar ese tipo de servicios, o quienes reciban un plan y no lo reciben más, tener que conseguir otro ingreso, y de alguna manera eso implicaría una contracción en la demanda dentro de la economía, por lo menos en consumo, y hay que ver en términos de lo que sería inversión, por una cuestión muy simple. Si yo tengo que decidir invertir para generarme mi autotrabajo, quizás invierto. Si yo tengo que decidir en poner una planta de 100 millones de dólares para tratar de obtener litio, y con una visión de muy largo plazo lo hago, pero les cuento. Empresas que justamente estaban mirando, y ya no este año, sino desde hace un par de años, la posibilidad de invertir en litio en el noreste argentino, como Tesla, que ya que la nombré antes, con una inversión de 500 millones de dólares han desistido de hacerlo. La situación macro argentina no viene de este mes ni de este año, sino que
uno podría decir viene desde la década de los 90. Tuvo su mejora durante quizás la primera década de este año, uno podría decir hasta el año 2007, hasta la crisis de las hipotecas, y después se supo mantener en un movimiento pendular de una pequeña recuperación y ajuste, hasta incluso en lo que muchos identifican como lo que hubiese sido un gobierno con una tendencia más capitalista. Desde mi punto de vista, no fue más socialista que el propio de Cristina Kirchner, que es el gobierno de Macri. La realidad es que tuvo 2 años de pseudo tranquilidad y el 1 de mayo del 2018 comenzó una crisis financiera de un mal manejo por no haber atacado estos problemas estructurales, sino financiarse gracias a que generó un cambio de expectativas que obtuvo financiamiento, tomó todo el financiamiento posible sin hacer ningún tipo de cambio estructural. Eso es lo que se le recriminaría económicamente a ese gobierno y acentuó entonces los problemas porque ahora quedaste más endeudado sin haber resuelto nada. O sea que tuviste políticamente 4 gestiones seguidas que tuvieron muy mala conducción económica. Eso te ha llevado a que la necesidad de ajuste para resolver el problema estructural sea cada vez mayor. Y a nadie le gusta ser el pato de la boda, estar en medio de esa situación de ajuste, pero necesariamente deberíamos estar experimentándola. Que nos suba el 40% el tipo de cambio nominal no va a ser algo gracioso para ninguno. Significa desde el aumento de los combustibles hasta el aumento en todo lo que son los alimentos. Es como que diríamos, no quiero vivir esos 6 meses o 8 meses, pero sé que es necesario para más adelante. Es como una intervención quirúrgica cruenta que deberíamos vivir. Es fácil decirlo en una computadora, cierro y me voy a ver un partido de rugby, pero la verdad es que no va a ser, sobre todo para quienes menos estén preparados económicamente para poder solventar una situación de ese tipo, fácil de poder experimentarla. El ajuste ingreso quizás sea más lento, más con posibilidad de aplicarlo sobre sectores que puedan sobrellevar mejor la situación. El tema es que no sé si tenés el tiempo para poder hacerlo. Es de la Rúa tratándose el ajuste desde el año 2000 hasta el año 2001 y se lo lleva puesto el mercado sobre el final de año. O sea que el ajuste ingreso, la verdad es que no hay gobierno democrático que lo haya implementado. Grecia, en todo caso, por la imposibilidad de mover el tipo de cambio, pero llevó 5 años de recesión y de ajustes. No sé si la sociedad argentina está para hacer esa recesión prolongada para poder ajustar los precios relativos y tratar de resolver problemas estructurales. Seguramente cualquier potencial candidato demagógico que anuncie que eso no tiene que ser así, recibiría los votos y vendríamos otra vez a una política demagógica que acentuaría entonces los problemas estructurales. Si yo quiero llevar esto a análisis de acciones, significa no esperemos milagros para la economía argentina, más en un contexto internacional como el que estamos viendo. Ojalá que la gestión Massa permita alejar más del abismo que nos había llevado la sucesión de salida de Guzmán con Batakis. Hay que recordar que Massa asumió hace un mes aproximadamente, y hace un mes el dólar valía 350, el blue. Y las reservas, no creo que las sigan al día a día, pero llegaron a estar menos 5.100 negativas. ¿Qué significa eso? Reservas netas negativas del Banco Central. Llegando a estar, ahora habremos recompuesto esta semana unos 1.000 netos. No, tendría que ver los números, no lo leí de ayer a la noche a hoy, de cómo terminó el Banco Central en recomposición de reservas. Pongámosle que ahora, tirando que se pagó algo, estemos en menos 4.500. Quizás me equivoque y son menos 4.100. ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esta plata? Esto es dinero de los encajes del sistema financiero. En algún momento alguien quiso decir hace una semana atrás, no es el swap chino, no, el swap chino no es. No se activa de esa manera el swap chino. El swap chino es para comercio bilateral Argentina-China en todo caso. Esto es pago de importaciones a partir de tomar dinero de los encajes del sistema financiero y entregárselo a los importadores. O sea que si hay 12.000 millones de dólares en el sistema financiero de depósitos en dólares, hay dinero para entregar los primeros 7.500. El resto no está.
tenés que primero recomponer esto urgente. Por eso es el crédito de 1.200 de esta semana, del BID, y otras posiciones que quizás se consigan para depositar en reservas, y aunque sea esto, dejarlo en cero. Si no, te jugaste los depósitos del sistema financiero del público para poder pagar importaciones. Ahí es donde se acentúa el hecho de subir el tipo de cambio oficial. No podés estar pagando 200 a lo de soja y entregar dólares a 145. El premio en Argentina es conseguir los dólares del Banco Central a 145. Por eso, les digo, esperando para dar la clase, mejor dicho, esperando para la reunión para después dar la clase, leía, creo que en el ámbito financiero, sobre que habían detectado a 18 exportadoras de cereales truchas que exportaban y nunca liquidaban acá los productos. Así como por otro lado descubren a gente que realiza importaciones de servicios truchas. El tema es cómo sacar dólares de Argentina por el canal que sea para poder estar aprovechando el dólar subsidiado oficial, que es el único dólar realmente barato dentro de Argentina, así como el de 350 era un dólar de hiperinflación directamente. La inflación, justamente, en Argentina, dado el contexto internacional de inflación, uno decía, está más del 70. El dólar, discúlpenme, según el Banco Central, sacado este número ayer a la noche, no generado por los técnicos del Banco Central, sino por una encuesta que se realiza a 50 consultoras en casi permanente, lleva a 100,3% de inflación. O sea que hoy podemos estar diciendo que la inflación argentina anualizada está en el 100%, discúlpenme, en lo que es perspectivas de inflación, ¿no? La que es a un año atrás está un poquito por encima del 70%. Frente a eso, justamente a lo mismo que están haciendo, lo mismo que están haciendo otros bancos centrales, se está implementando una política monetaria contractiva. Fíjense que uno está diciendo, hay que hacer esto, y estamos haciendo esto. Estamos actuando como la Reserva Federal Norteamericana. Bueno, si no haríamos esto, ya estaríamos en hiper, les comento. Porque no habría ningún tipo de incentivo a invertir pesos en nada. Cosa que, les digo, puede ser una buena opción de inversión dentro del manejo total de una cartera. Porque si uno puede invertir en posiciones que dan el 100 o el 120%, y el dólar me puede subir el 40 el oficial y el 60, 70 el blue, póngale menos, si uno pudiera invertir en pesos al 100% y invertir en divisas, discúlpeme, y el dólar al cual puede uno acceder, no hablemos del blue que no corresponde, el dólar MEP, que sí lo podemos comprar en la bolsa libremente, lo dijo una de sus compañeras, trabaja en banca privada, que hacen operaciones dólar MEP. ¿Cuánto subió el dólar MEP a nivel interanual? ¿Cuánto ha subido? Quiero que era Gabriela la que comentó que Lo que pasa realizaban. es que el precio ha tenido tantas variaciones. Cuando se fue el ministro llegó a un precio de Pero te digo, 315, interanual. sí. Tu memoria dará que el año pasado, yo estoy usando la memoria, por eso no quiero ponerme a googlear, tengo 6 pantallas alrededor, pero no quiero dejar de hablar para ponerme a googlear. Ponele que el año pasado estaban 150, que me esté Sí, equivocando sí, tal cual. interanualmente. 150, Eh, 170 más o menos Por está, eso, sí. 150, lo tiramos más abajo Y, todavía. y ayer cerró en 270. Entonces, 270, ¿cuánto es esta suba interanual? 60% sería si fueran 90 pesos. Y acá estamos hablando de 120 pesos. O sea, estamos hablando de una suba, si fuera este valor, de 120 en 150, cerca del 70%, digamos. Puedo estar equivocando porque estoy haciendo mentalmente el cálculo. 70%. ¿Sí? Casi la inflación que hubo interanual, mirando hacia atrás. Ahora, vos tuviste activos que te estuvieron dando una TIR del 100%. Vos tuviste activos en pesos que estuvieron dando una rentabilidad mucho mayor. Hoy tenés bonos que directamente dan TIR del 100% y de ahí para arriba. Entonces, si alguien pudiera haber invertido al 100% en pesos, o al 90 o al 80% en pesos, dice, no, 100 era muy difícil. Justo tenías que comprar abajo, esto y lo otro.
hacer todo el tema de la reinversión. Bueno, ponele que 100 es mucho, que sea 80. Alguien que haya invertido en pesos al 80, si invirtió en Bioceres, le hizo el 200%, ya que le había nombrado antes. Entonces, alguien en pesos que le hizo el 100%, el 80%, el 200% en ese caso extraordinario, ¿cuánto ganó en dólares? Vendió el año pasado $10.000 para ir a números terrenales, a dólar MEP, con esos $10.000 se hizo 1,5 millones de pesos, los invirtió en activos en pesos, en una cartera de activos en pesos y le sacó, pongámosle el 100%, es un 30% en dólares. Hoy vende esos activos y otra vez, por medio del dólar MEP, se compra dólares. Le ganó 30 años de rentabilidad internacional con un año de rentabilidad de Argentina. Uno dice, ¿quién invertiría en pesos? Quien está administrando está mirando costos de oportunidad. Y está mirando alternativas que quizás otros no se animan, obviamente que implica un riesgo. Porque las cosas las puedes contar cuando pasan a decir, funcionó de esa manera. Y si el dólar se hubiese ido a 600, 700 pesos o a 1.000 pesos, en un momento en el mercado uruguayo, hace unos meses atrás, el dólar implícitamente estaba encima de los 600, 700 pesos comparado con el peso argentino. O sea, medido en pesos argentinos. Entonces, si ese dólar sigue ese valor y uno había invertido ganando el 100%, por supuesto que había perdido la mitad de su posición en dólares. Por eso, cuando uno habla después de administración de carteras, se realiza una diversificación de distintos activos donde uno diría, con esto ganaría un montón, pero ojo, es muy riesgoso, entonces se diversifica para compensar las ganancias o pérdidas de un activo con las ganancias o pérdidas de otros activos. Para volver a este punto, la política contractiva es una realidad, la suba de tasas se ha estado dando, esto ha implicado, por supuesto, que surjan esa posibilidad de resguardarse en pesos, y esa es la intención, resguardarse en pesos para sacarle algo de presión en dólares, pero sabemos que eso se expande a toda la economía. Que haya una suba de la tasa de política monetaria del Banco Central significa que le ponga un piso más alto a la tasa de interés a nivel local, lo cual implica ¿qué cosa? Que las tarjetas de crédito, los préstamos personales, ni hablar préstamos prendarios, hipotecarios no existen, se encarezcan más. Se aumenta el costo del financiamiento, sea a nivel individuos, pero también para banca empresas. Ese aumento del costo del financiamiento es recesivo. Entonces, tengo un sector privado que está esperando a ver qué va a hacer el gobierno en este momento. Por suerte, dejamos el camino Batakis, en el sentido de que ahí vamos rápidamente a un ajuste nominal en la economía, y creo que eso es lo que implicó, después de 2 o 3 semanas de su gestión, que tenga que salir del Ministerio de Economía. Fue el efecto David Espósito era el efecto David Espósito para el gobierno de Rodríguez A, que duró una semana frente a un par de anuncios económicos bastante malos, que implicaba imponer una nueva moneda sin ningún tipo de respaldo, etcétera, etcétera. Bueno, Batakis, desde el momento que la primera declaración dijo, mi economista modelo es Helbart, y se la vinculó directamente con la gestión de Helbart, que después vino el Rodrigazo, la verdad que dijeron, nos vamos a cualquier lado, y comenzó un ataque especulativo que duró 2 semanas y la señora tuvo que retirarse. Vino Massa, cambió las expectativas, se habla de un efecto Massa, pero también podemos hablar de un veranito Massa, que significa una tranquilidad, se materializan en medidas reales de política económica que estén, aunque sea orientadas hacia esto. Ni siquiera está diciendo, no va a poner el plan de convertir a Massa. Ojalá que sí, es ese u otro plan. El tema es un plan económico consistente con reformas estructurales. Quizás no tenga el apoyo del propio gobierno para hacerlo, quizás un gobierno de él quizás lo haría, pero hoy no, parecería que no. Vamos a ver cómo viene Estados Unidos. El sector privado está expectante. Hay muchos con el pie listos para o desarmar posiciones, o el otro pie listos para armar posiciones. Esto depende de las próximas noticias, qué es lo que se
comienza a anunciar, si fueran medidas como la del Banco Central del jueves pasado, la verdad que decís, fracasa la política de Massa, porque por un lado él quiere incentivar esto, hacer lo otro, y tengo al presidente del Banco Central todavía con las ideas estilo Batakis, estilo gobierno ultra kirchnerista, que quieren grabar al campo de alguna manera y siguen con el mazo pensando que dando mazazos voy a mover al sector privado. El sector privado te desarma las posiciones y se queda expectante a qué cambios se dan. Mientras tanto, se van a dar cambios nominales. Recuerden que resta, y esto estamos hablando de inversiones bursátiles, el impacto de la reducción de subsidios en las tarifas. Y eso, desde mi punto de vista, tiene que implicar por lo menos una menos disponibilidad de ingresos disponible para la población para consumir, sobre todo en esos mercados donde más va a golpear, que son mercados que han tenido muchos subsidios. Yo estoy posicionado en Santa Fe. Estas tarifas, uno paga de luz 8 o 9 mil pesos de luz. El mismo consumo en Uruguay implicaría 150 o 200 dólares. Ese consumo en Cava quizás signifique 2.000 o 3.000 pesos de luz. Lo cual implicaría que yo tengo subsidio acá. Porque, conociendo el mismo consumo en otro país, sé que pagaría fácil 2 veces más, por lo menos, de luz o más. Ahora, en Cava sé que están pagando un tercio o Es medio de lo donde que... más subsidios hay. Exactamente. Entonces, cuando en esa parte de la economía argentina se eliminen los subsidios, te vas a encontrar que hay población que va a seguir ganando casi lo mismo, por más que ganen 100, 200 o 500, quizás el de 500 no sea afectado. Lástima que para la población argentina eso es más de 400 de... Esperen que me estoy desactualizando. 430 o 530 es el 5% de la población. ¿Mm? O más de 705 y en un rango muy pequeño también de 430 a 530 hacia arriba. Pero cuando vos te vas a un ingreso de 120.000 pesos, 150.000 pesos, que le aumente de golpe un consumo en 10.000 y te hace sacar algo de tu cartera de consumo porque no te aumentó necesariamente tu ingreso en 10.000 ese mes. Y los aumentos de tarifa combinados entre luz, gas, agua, les va a dar un aumento de ese tipo. Les va a estar viniendo porque pagan un departamento sobre Avenida Rivadavia, de esos departamentos antiguos, de esos edificios antiguos que uno ve, o por Avenida Libertador o lo que sea, les va a venir que tienen, por el uso de la energía para todo el edificio y todo, subas de extraordinarias. Hace poco había leído un análisis sobre el edificio Cábana y lo poco que pagaban, dado que es un edificio de los más caros de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, cuando en esos lugares también decir, esta gente que tiene un cierto poder adquisitivo alto, está bien, le va a tocar también el edificio al lado que no es de tanto poder adquisitivo, o el que está en Boedo, o el que está en el 11. Y ahí me voy a estar encontrando que va a haber gente que va a tener que dejar de consumir otras cosas. Y eso, lo puedo considerar o no, pero es recesivo para la economía. No es que lo podemos mantener, pero sé que el impacto va a ser una disminución del ingreso disponible y por lo tanto un potencial de baja de actividad para la economía. Y estoy hablando del primero de los impactos, la reducción de subsidios en tarifas. Tenés que ver también cómo va a ir impactando esta paulatina suba de tasas de interés que hizo que este año suban las tasas del 38% al 69%, donde promociones que te envían los bancos dicen, tenés preaprobado tal dinero, le cliqueás y es costo financiero total 180, 200% anual. O sea que estoy hablando de bancos privados nacionales o internacionales, mandan promos de que tenés por tener un paquete o lo que sea, tal crédito preaprobado, lo que sea, porque necesitan a alguien a quien colocarle el crédito, y resulta que los costos financieros son altísimos, ya que una de sus compañeras dijo que era del Comafi. Tenés, mejor dicho, tu marido era del Comafi, me parece que dijiste, ¿no, Natalia? No, no. Yo Ah, soy del Comafi, la que dijiste trabaja del en banca Comafi, privada. bueno. Banca privada, ¿tenés idea de las tasas activas que están manejando? Lo que pasa es que como yo estoy en banca privada, casi todo lo que tiene que ver con préstamos y todo lo que tiene que ver con... No manejamos nada. Y plazos fijos es lo que, No, bueno, ya se sabe que está en no, porque 69. supongo que te deben hacer plazo fijo hubo y nada más.
No Sí, igual habría, o está sea, como un porque poco, quizás sí, conocía. está poco restringido. Sí, no, la verdad que no, porque no hacemos nada de préstamos de banca privada y casi que Y estoy. no, lo máximo puedes hacer un back to back y nada más, supongo, si es que lo hacen. Natalia, vos habías comentado que alguien trabajaba vinculado a vos en un banco, ¿puede ser? Natalia Morales. Bueno, no importa. Les puedo asegurar, corróbenlo Era ustedes. una financiera, profe. ¿Tenés idea de las tasas activas que están cobrando, los costos financieros totales que cobran a la clientela? No, la verdad que no. Mm. Bueno, en todo caso, si hacemos un pequeño break, buscaré para corroborar, pero créanme que las tasas están por lo menos encima del 100%, que sería el piso por ser la tasa pasiva que se está pagando cuando uno hace una renovación paulatina de un plazo fijo. Entonces, la suba de tasa de interés es recesivo, ni hablar si alguien tomó un crédito UVA. Por lo menos acá, a nivel regional, lo que vemos es que la construcción basada en ajustes por índice de construcción, etcétera, está teniendo muchas dificultades para que los propietarios, esos que compraron desde el pozo, puedan cumplir con sus obligaciones. Cada uno tendrá en su región, en su zona, distintas posibilidades de financiación para la construcción. Acá en la zona de Rosario hay por lo menos un par de empresas grandes que tienen muchos desarrollos inmobiliarios y que lo hacen a partir de que la persona pague todos los meses una cuota que ajusta por índice de la construcción. Hoy un departamento, 2 dormitorios, ni siquiera ubicado en lo que sería el centro de Rosario o zonas caras. En otras zonas está saliendo de cuota 120.000 pesos por mes. El target de quien compra un departamento de 2 dormitorios en una zona alejada del centro no es necesariamente el que está comprando el Taj Mahal. Está comprando 2 dormitorios relativamente barato. Que le venga de cuota 120.000 pesos significa que no la puede pagar. ¿Mm? Profe, disculpe, ahí ingresé en la página para ver. La TNA 64, la máxima al 111 Sí, y la TFT máxima 161. bueno. Alguien que se endeude al 64 y vaya a un costo financiero total del 100 está viendo si se le licúa la deuda, pero igual es bastante gravoso. Ahora, alguien que se endeude al 160% realmente tiene que estar en extrema necesidad para aceptar pagar esa tasa de interés, pero llegada la necesidad, me financio esa tasa. Ahora, después me encuentro que estoy pagando una cuota tan alta que si no se adecuó mi ingreso a esa cuota, no, si no subió a ese ritmo, necesariamente me está sacando de mi ingreso algo de dinero que iba hacia otro gasto. Eso es lo que digo que es recesivo. Me pongo a pagar mis gastos financieros y dejo de pagar algún servicio real, la cochera del auto y lo dejo en la calle, dejo de comer afuera, cambio el lugar donde compro habitualmente y hago compras más reducidas, el colegio de los chicos, no sé, distintas cuestiones, un club, serán afectadas en base a esa reducción de presupuesto. Y ahí estamos hablando, subsidios en las tarifas, impacto de subas de tasa de interés, los ajustes salariales donde hay realmente pujas distributivas. Hoy tenés a Argentina sin neumáticos porque hay, y es un ejemplo porque es Vox Populi, una necesidad de adecuación de los ingresos de los trabajadores a lo que ellos dicen es un deterioro en términos reales porque no ajustó su ingreso de acuerdo a la inflación, más allá de la ganancia extraordinaria que tengan las empresas de ese sector. Uno los escucha y dice, entiende a los trabajadores. Ahora, cuando uno mira sus ingresos, están ganando en promedio 350.000 pesos. En términos relativos, están por encima de la media del trabajador en relación de dependencia de Argentina. Pero, por otro lado, han tenido un deterioro en términos reales de su ingreso por el proceso inflacionario. Esa puja distributiva, que uno la puede entender como algo particular, pero que puedo dar esos números por el simple hecho de haber escuchado una entrevista a los representantes gremiales y tenerlo en la cabeza. Sucede en el sector público, sucede en el sector privado, en los ámbitos más comunes, desde el comercio, así como también el sector público, en todas las distintas dependencias municipales, nacionales o provinciales, y significa seguramente en muchos ámbitos que no va a haber ajustes salariales al ritmo de la inflación, que puede haber, si hay una inflación del 70, ajustes del 50, ajustes del 60. Habrá sectores que tendrán mejores, pero no me veo al sector público dando subas salariales del 80%. Eso va a significar para algunas provincias o para algunas localidades disminución en el ingreso real también de su población.
que ya no tiene un ajuste por inflación y le va a venir tarifas más altas y los costos financieros más altos. Ni hablar si le pongo esto que todavía no está. La suba de impuestos. Impuestos para empresas grandes ya se han hecho. Ese último casi anticipo de ganancia tenía que ver con la renta extraordinaria, pero lo que viene ahora, a nivel nacional, no sé si todas las provincias lo aplicarán o no, es este revalúo inmobiliario, que lo ha aplicado la renta para Cava. Se aplicaría, no sé si a este nivel se vuelve a reajustar, pero se haría otra vez, por ejemplo, para Santa Fe, creo que es a nivel nacional que se trata de hacer. Y esto implicaría, ¿por qué a nivel nacional? Porque le interesa a la AFIP por bienes personales. Entonces, mucha gente entraría a pagar, no por la vivienda propia, pero por otras viviendas, por un revalúo impuesto a los bienes personales. Está bien que los revalúos inmobiliarios son muy bajos si uno mira hasta valores que son, uno diría hasta, no digo un centésimo, pero un porcentaje bastante bajo respecto al valor de la propiedad. Pero un revalúo que me posiciona a pagar un impuesto donde no pagaba, otra vez, estoy hablando de puja sobre mi pequeño presupuesto que estoy viendo hacia dónde lo dirijo. Aumentará el costo también de las transacciones inmobiliarias en un mercado donde invertir en propiedades no es rentable si las estoy destinando a alquiler. Todo esto me puede llevar, y miren que no es un análisis propio solamente, sino que lo van a leer en donde quieran, un potencial de incremento de variables nominales, le hace inflación, a un ritmo superior al que incluso estamos viviendo en este momento. O sea, estamos hablando que el año 2023, o el final de este año, el año 2023, salvo que tengamos una tremenda recesión, puede implicar una aceleración de la inflación en vez de una disminución. O sea que, si uno miraría la economía argentina, dice, más vale que hagan esto de acá arriba si no tenés un desmejoramiento muy marcado de la situación económica. Con un contexto internacional que, por supuesto, retroalimenta todo esto. Ahí terminaríamos con lo que es, será por la actividad con baja de la presión inflacionaria solamente si hay una reducción de demanda. Estoy diciendo una profunda recesión por contracción de demanda. Los costos dan todos que tengan que subir. Lo que puede pasar es que baje tanto la demanda que se produzca un freno al proceso inflacionario. ¿Sí? Ahí terminamos con lo que es variables domésticas, antes variables internacionales. Ahora vamos a pasar, les voy a dar un break de 10 minutos. Ahora va a terminar la comunicación. Dejemos pasar 10 minutos y volvemos a retomar. Mientras se graba toda esta charla y cada uno puede ir al baño, tomar un café, hacer lo que sea. ¿Sí? O sea que son y 29 y 40, volvemos a reunirnos. Perfecto. Ok, Bien. gracias.